Eh, de hecho, yo no podría decir esta persona fue el brasilense. Creo que la cultura en el Matamoros de finales del siglo XIX no ha sido lo suficientemente estudiada como para decir, para atribuirle la obra a algún escritor en específico. Sin embargo, pues casi por suerte académica, yo creo, pude dar con el rastro no del autor, porque firma con un seudónimo, pero sí del editor. Y bueno, es que hay dos referencias a personajes reales en el libro. Uno es por medio del ex libris. Ahí está el ex libris, pero no se alcanza a distinguir muy bien. La novela la intenté escanear y no fue muy buena idea porque empezó a deteriorarse bastante. Entonces esta es una página que alcancé a escanear en donde se tenía impreso el ex libris, pero en otras páginas sí se alcanza a distinguir, y es de José M. Martínez. José M. Martínez pues es un nombre tan genérico que yo creo que habrá habido varios José M. Martínez en el Matamoros de la época. Pero del que sí tenemos referencias claras es como les decía, del editor, que es Leona Obregón. Leona Obregón ya tenía cierta experiencia editorial en esa época. Podemos localizar referencias de él en el diario de Catarino Garza. Catarino Garza, pues no sé si tengan algún conocimiento sobre él, pero era una especie de pre-revolucionario. Primero empezó como un activista que defendía los derechos de los inmigrantes en la ciudad de Brownsville, Texas. Era originario de Matamoros, sin embargo, su vida laboral la inició en Brownsville, trabajando para unos periódicos. Bueno, de hecho el periódico lo fundó él. También les voy a leer parte del trabajo en este sentido, porque también implica fechas y personajes y no me quiero perder tampoco. Leona Obregón, el tipógrafo de la novela. De la carrera de Leona Obregón, aunque difícil de rastrear por no tratarse de una personalidad reconocida a nivel nacional, es posible identificar principalmente por el diario de Catarino Garza. Algunos rasgos. Sabemos que Leona Obregón emigró a Brownsville, Texas en el año de 1879 y que inició su vida laboral en Estados Unidos como tipógrafo en una imprenta mexicana. Indica Catarino Garza que poco tiempo después de su instalación en Brownsville, Obregón notó la deplorable situación de los mexicanos en Estados Unidos y las pobres condiciones en la política de aquella ciudad. Para esas fechas, Catarino ya había tenido diversos conflictos por tratar de revertir ambas situaciones, por lo que uniéndose estos a Antonio P. Treviño fundaron la Sociedad Juárez, con lo que se cristalizó su activismo del que Garza menciona. No solo se trataba de salvar a un solo individuo, nuestro objeto fue engendrar el espíritu de sociabilidad y el amor a la patria, así como también a bandera desplegada los abusos que se cometían con nuestros compatriotas que en lo absoluto carecían de representación. Habiendo fundado la Sociedad Juárez, Obregón señaló a Garza la necesidad de un periódico que sirviera como órgano de dicha sociedad, por lo que adquirieron una imprenta con la que publicaron el periódico El Bien Público. Lamentablemente, de acuerdo con lo que menciona Nicolás Canelos en Hispanic Periodicals in the United States, Origins to 1916, no se conserva ningún ejemplar de dicho periódico. Esta publicación, como era de esperarse, provocó múltiples disgustos. Incluso Obregón sufrió un asalto que, por la importancia que Catarino Garza le da en su diario, podríamos interpretar como un acto de intimidación hacia el grupo progresista, donde Obregón es atacado con un puñal en el pecho.
pero se salva gracias a unos periódicos que tenía en la bolsa del saco. En enero de 1880, Garza y Obregón, uniéndose con Juan Maza y Francisco Larraquita, organizan la Sociedad Hidalgo. No explica Garza el motivo por el cual crearon una sociedad alterna a la Juárez, ni explica si había alguna diferencia entre las dos. Después de fundada la Sociedad Juárez, en el mismo año de 1880, Catarino Garza se traslada por motivos personales a Matamoros y desde ese momento se pierde el rastro de Obregón a través del diario de Garza. La siguiente referencia que tenemos del citado tipógrafo es la misma publicación del Romance Brasilense, en 1883, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Aunque la referencia de Garza sobre su relación con Obregón es tan breve que pareciera limitarse a las sociedades Juárez e Hidalgo, para ese momento ya existía una red de progresistas y revolucionarios que en el noreste mexicano y sur de Texas, como algunos participantes de la Revolución de Tuxtepec, entre ellos el doctor Ignacio Martínez, Ireneo Paz y Cortina. Del primero, aunque no tenemos constancia de que se hubieran conocido antes de la publicación del Romance Brasilense, sería fundamental en la vida periodística y revolucionaria de Garza. Además de que en su obra se puede vislumbrar lo consolidado de la red de progresistas mexicotejanos, sobre todo cuando narra la visita que le hace al general Cortina al estar preso en la prisión militar de Santiago de Tlatelolco en uno de sus viajes por México en 1885. Esto lo refiere, esa visita que le hace Ignacio Martínez al general Cortina, lo refiere Ignacio Martínez en su obra Viaje Universal, visita las 5 partes del mundo. De hecho, esta imagen que está ahorita en la pantalla es la calle Abasolo en Matamoros. La calle Abasolo es donde estaba la imprenta de Leona Obregón, y este grabado lo podemos localizar en uno de los libros de viaje de Ignacio Martínez. Es un libro muy bonito publicado en París, con bastantes grabados muy interesantes, algunos de la ciudad de Monterrey, otros de Matamoros, pero la mayoría de diferentes partes del mundo, entre América y Europa. La ausencia, debilidad o falta de documentación de escuelas literarias en el noreste mexicano del siglo XIX complica el acercamiento a la literatura decimonónica de esta región. Sin embargo, en el caso del Romance Brasilense, afortunadamente se han encontrado las referencias necesarias para poder ubicarla en un círculo intelectual específico, del que es posible destacar algunos aspectos fundamentales como son el sentimiento de desarraigo propio de los migrantes, la actitud beligerante ante la actitud antimexicana en Estados Unidos, una adelantada idea progresista civil, el desacuerdo contra el poder central mexicano y por lo tanto el desencanto por el último de los movimientos revolucionarios de su época, la Revolución de Tuxtepec, movimiento al que convoca Porfirio Díaz contra el gobierno de Lerdo de Tejada y por medio del cual Díaz inicia su dictadura. Aunque es posible identificar estos aspectos en torno al grupo donde surge el Romance Brasilense, definitivamente quedan sin resolver aspectos importantes como la identidad del brasilense. Bueno, estas características de este grupo pues son características que yo deduzco de la obra tanto de Catarino Garza en su diario, como en una obra que se llama bueno, es una sobre la Revolución de Tuxtepec, no me acuerdo ahorita del título, pero ambos vienen en un texto que tiene Garza Guajardo sobre Catarino Garza, se llama En busca de Catarino Garza. Bueno, lo siguiente ya sería hacer un análisis con respecto a la heterogeneidad de la literatura y cómo se relaciona con el romance brasilense. En el siglo XIX, ya que las naciones latinoamericanas habían adquirido su independencia, pues se tenía muy en cuenta esta búsqueda de la identidad nacional, y en gran medida se utiliza la literatura para explorar lo que era la identidad nacional.